Era un bosque de empalados, casi 24,000 cadáveres de hombres, mujeres y niños atravesados por estacas. Una masacre inimaginable. Una locura, absolutamente, pero no era solo crueldad, era un arma, una estrategia aterradora, el espectro del miedo. Hola, soy Josh, y en el episodio de hoy de The Infographics Show, revelaremos las cosas horribles que Vlad el Empalador les hizo a sus enemigos. 1456 fue una época de turbulencia, de cambios de poder. Las lealtades cambiaban con el viento y Vlad Terneza buscaba venganza. El segundo hijo de Vlad Dracul regresó a Valaquia, en la actual Rumania, para reclamar el trono familiar. Su padre había sido asesinado, su hermano mayor enterrado vivo, así que él había soportado una traición tras otra. Así que cuando llegó a la cima, Vlad III ya entendía la naturaleza de su poder. Sabía mejor que la mayoría lo que la crueldad podía lograr. Veía traición en los nobles, la corte y las alianzas que destruyeron a su familia. Para él, la misericordia era debilidad mortal. El miedo era la única forma de gobernar, y en ningún lugar era más evidente la temible reputación de Vlad que en la capital, Targoviste. ¿Cómo influye el miedo en un gobernante? Una leyenda cuenta que los hombres de Vlad pusieron una copa de oro en la fuente local. Todos podían y debían usarla, campesinos, comerciantes, mujeres y niños, pero nadie se atrevía a robarla. La copa quedó en la fuente hasta la muerte de Vlad. Si la movían, habría cabezas en estacas por la ciudad. Vlad disfrutaba la violencia, era lo único que entendía. Se reía al ver cómo desollaban y echaban sal en los pies de sus prisioneros, disfrutando sus gritos de dolor. Este era el mismo hombre al que una de sus concubinas le mintió. Ella intentó ganarse su favor diciéndole que estaba embarazada de su hijo. Él no le creyó. Tras demostrarlo con un cuchillo, dijo a los suyos: «Que el mundo vea por dónde he pasado». Era un hombre malvado. Su mente estaba llena de paranoia, pero tenía razón en desconfiar. A su alrededor, principados compraban seguridad a los otomanos. «Cobardes», pensó Vlad, todos ellos pagando tributo en oro, grano o incluso hijos. Él eligió otro camino. Vlad aseguró a los 300,000 de su pueblo que Valaquia no pagaría ni tendría amo extranjero. Él los protegería de las hordas musulmanas. Gobernó con orden perfecto, aunque basado en la violencia. Cuando prometió que nadie pasaría hambre en su reino, hablaba en serio. Pero era Vlad, y sus políticas siempre tenían un costo. Mendigos, lisiados y vagabundos fueron invitados a un gran banquete. La gente en la calle susurraba: ¿será cierto? Vlad, el misericordioso y amable, recibió en su castillo a los más pobres y oprimidos del reino. Sirvieron carne, pescado y abundante vino, la mejor comida de Valaquia. Satisfechos, corearon el nombre de Vlad en celebración. Se levantó y gritó a la multitud, algunos mareados por el vino, otros ciegos o sin extremidades. ¿Quieren vivir sin preocupaciones, sin que les falte nada en este mundo? ¡Sí!, gritaron todos al unísono. Lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas. «Nadie será pobre en mi reino». Se escucharon vítores. Los pies golpeaban el suelo mientras las copas se alzaban en celebración. Y Vlad era un hombre de palabra. Los otomanos, a quienes tanto odiaba y temía, eran mucho más capaces que él de cuidar a sus pobres. Tenían comedores comunitarios y refugios para personas sin hogar. Contaban con hospitales gratuitos para los enfermos y los lisiados. No igualó eso, pero cumplió su promesa y pronto desaparecieron los más pobres y hambrientos de su reino. Cuando el banquete estaba por terminar, la multitud, satisfecha y agradecida, seguía elogiando su generosidad. Él se levantó y salió por las pesadas puertas de madera. Sus hombres las atrancaron tras de él. Flechas incendiarias golpearon las paredes, la resina se prendió fuego, la madera ardió y no hubo escape. Se ahogaron con el humo o perecieron en las llamas. Quizá 200 de ellos, posiblemente 600. No se conoce la cifra exacta. Las crónicas no se detienen en los números. Sin embargo, Vlad construyó un horno para los más necesitados de su reino y dijo que era por el bien común. Las personas que llamó ociosas y criminales ya no estaban. Atendió a los desesperados solo gastando lo de una comida. ¿Fue miedo o misericordia? La verdadera amenaza al gobierno de Vlad no eran los pobres, solo eran una molestia. Debía preocuparse por los otros nobles, quienes mataron a su familia. Al volver a Valaquia, Vlad mandó arrestar a la mayoría. Los usó como mano de obra forzada para reconstruir las ruinas del castillo Puenari, su nuevo hogar. En la cima de una montaña, lejos del peligro,
Estaba en lo alto de casi 1500 escalones. El castillo Drácula fue construido por los purgados, muchos ancianos y frágiles que murieron trabajando. Si este relato te dio escalofríos, dale like y suscríbete para más historias de figuras aterradoras. ¿Conoces a alguien que disfrute del lado oscuro del pasado? Comparte este video y ve si lo soportan. Cuando anunció su regreso a Valaquia para reclamar el trono, no solo era ambición. Su padre fue derrocado y asesinado en una rebelión con boyardos locales y fuerzas húngaras. Estos mismos boyardos también participaron en la muerte de su hermano mayor. Con Vlad de regreso, quiso hablar. En Pascua, reunió a casi todos los boyardos de Valaquia en su residencia. Eran cientos, todos demasiado ricos y poderosos para prever lo que les esperaba. Vlad había enviado un mensaje de conciliación, pero volvía a mentir. Cenaron venado y lechón asado al fuego. Estaba sazonado a la perfección con pimienta y canela. Esas especias habían viajado durante meses a lo largo de las rutas comerciales desde el oriente. Comieron lucio local, queso de cabra de montaña, pasteles de miel, dulces y acompañaron todo con vino y brandy de ciruela. Mientras los calderos servían y el humo llenaba el gran salón, Vlad se puso de pie. Las viejas élites, saciadas y recelosas, alzaron la vista y él preguntó: ¿a quién han servido en su vida? Algunos gritaron en respuesta, revelando con sus palabras que habían cambiado de lealtad muchas veces a lo largo de los años. Habían apoyado a quien pudiera llenarles los bolsillos. Eso incluía al propio hermano y padre de Vlad, hasta que alguien más ofrecía un mejor trato. Los hombres de Vlad los reunieron. A los ancianos los empalaron de inmediato afuera del castillo, mientras que a los jóvenes y fuertes los obligaron a marchar durante 50 largas millas. Fue una marcha de la muerte medieval. Los fuertes trabajaron de inmediato, levantando piedras pesadas durante semanas y casi sin alimento, mientras les apuntaban con espadas. Hombres de manos suaves, acostumbradas solo a contar dinero, ahora eran esclavos. Uno a uno caían agotados. Cuando ya no podían trabajar, Vlad ordenaba empalar vivos a sus enemigos con estacas atravesando sus órganos y los dejaban en el camino. Para cualquiera que pasara, era un mensaje sangriento. Así terminan los traidores y desleales. Con los viejos nobles purgados, necesitaba hombres leales dispuestos a morir por él. No familias antiguas ni aristócratas, solo campesinos dispuestos a todo por un líder noble. Vlad formó un ejército de campesinos, inspirando a futuros tiranos. Reunió a agricultores leales, soldados, ejecutores, mercenarios y forasteros. Unos eran combatientes curtidos, otros matones, pero todos dependían de él y eso era lo que importaba. Miles de hombres se volvieron sus instrumentos de poder. Trabajadores leales que espiaban, arrestaban y castigaban con saña. Y fue entonces cuando la justicia en Valaquia se volvió rápida y espectacular. Un ladrón podía ser aplastado bajo una rueda de carreta pesada. Un traidor desollado con un cuchillo afilado, el cuerpo empalado de un rebelde exhibido como advertencia para todos los demás. Esta era la nueva base de poder de Vlad, despiadada, obediente e increíblemente eficaz. Sin ellos, su gobierno no habría sobrevivido ni una temporada, mucho menos años. Los otomanos rodeaban Valaquia, eran pragmáticos, permitían el cristianismo si se pagaba tributo. Valaquia, con Vlad, seguía siendo vasallo y debía pagar. Los otomanos eran invencibles, demasiado poderosos, demasiado avanzados para que los pequeños estados pudieran formar una resistencia. ¿Cómo respondió Vlad? Cuando se trataba de los turcos tenía muy poca tolerancia. Intentaron enmendar las cosas, pero él no estaba interesado. En una ocasión enviaron un emisario, embajadores del poderoso sultán Mehmed II, gobernante de un vasto y formidable imperio, con un solo mensaje: paguen y su reino permanecerá bajo su control. No queremos guerra. Vlad recibió a los embajadores en su castillo y les dio comida y comodidad. Todo parecía bien, hasta que los turcos se negaron a quitarse los turbantes y se disculparon. Era una costumbre religiosa, no un insulto. Vlad ordenó sujetarlos uno a uno. Los turcos gritaban, pero no los escucharon. Los hombres de Vlad les atravesaron la cabeza con clavos, asegurando sus turbantes para siempre. Rápidamente se supo que Vlad estaba cambiando el orden. Se estaba convirtiendo en una espina para todos a su alrededor, y apenas estaba comenzando. Necesitaba dinero, necesitaba bienes. Su pequeño reino estaba encerrado, rodeado de pueblos y aldeas de alemanes y turcos. No estaban listos para el despiadado ejército de Vlad, saqueadores dispuestos a cometer atrocidades nunca vistas en siglos. Los envió a Transilvania, Brasov y Sibiu,
prósperos centros comerciales con muchos comerciantes alemanes en rutas muy transitadas. Eran famosos por su riqueza, pero no supieron ni qué les pasó. Los hombres de Vlad saquearon e incendiaron los alrededores, cubriendo el cielo de humo. La gente corría gritando mientras los mataban uno por uno. Mientras los comerciantes observaban desde detrás de las murallas de la ciudad, Vlad convirtió los campos en un bosque de estacas, empalando a miles para enviar un mensaje. Incursión tras incursión, siguió en la misma línea, masacres en masa, todo quemado a su paso. Dejó a multitudes de ciudadanos inocentes muertos, sus cuerpos empalados en estacas. Sus hombres arrojaban a la gente a calderos de agua hirviendo. Funcionarios y ciudadanos en el sur de Transilvania vieron sus pueblos saqueados y quemados. Era una rebelión abierta. Vlad atacaba territorios otomanos cuyos pueblos ya no podían pagar tributo porque él no dejó nada ni a nadie. El empalador debía ser detenido. En toda Europa, su nombre y hazañas aparecían en crónicas sajonas medievales, como cuando reunió a 300 habitantes de un pueblo, hervía a cada uno por tandas hasta que su carne quedaba tierna. A los sobrevivientes los obligaba a comer carne humana, madres a hijos, esposos a esposas. Eran historias de un medio sensacionalista medieval. Estaba loco. Una acusación bien resumida sobre lo ocurrido en abril de 1459 en Brasov, una ciudad transilvana rodeada de montañas. A pesar de las murallas para impedir el paso de hombres como Vlad, sus tropas saquearon e incendiaron las casas. Reunió a hombres, mujeres y niños y los llevó a la colina junto a la capilla de San Jaime, donde ordenó preparar una mesa para el almuerzo. Mientras llenaba su estómago con comida robada, observaba a la gente del pueblo, jóvenes y ancianos, empalados en estacas, con su sangre escurriéndose por los postes. La crónica afirmaba que mojaba su pan en la sangre de sus víctimas para darse valor, aunque varios de sus soldados no pensaban igual. Uno de ellos se tapó la boca por el olor a carne humana, así que Vlad ordenó empalarlo. Así, Vlad hizo del empalamiento una estrategia. Cada estaca utilizada para el empalamiento pudo haber venido del bosque. No había escasez de árboles en las faldas de los Cárpatos. Muchos edificios que quemó eran de madera, así que había material para estacas. El roble, por su resistencia, era ideal para empalar un cuerpo, y hubo miles de empalamientos. Eso significaba cortar ramas, quitarles la corteza para que quedaran más lisas y afilar un extremo. En cuanto al tiempo, quizá de 20 a 30 minutos solo para hacer la estaca, y otros 10 minutos para cavar el hoyo donde se colocaría la estaca en el suelo. Tras empalar a la persona, los hombres de Vlad engrasaban la estaca, que debía ser gruesa para sostener a un hombre. Después la golpeaban con un mazo. Era la única forma de introducir algo tan grande en un hombre. La estaca y el cuerpo se fijaban en un hoyo. El peso del cuerpo haría que se deslizara por la estaca. Se desconoce cuánto sobrevivía la persona, pero sufría gran hemorragia interna, incluso si la estaca no tocaba el corazón ni los pulmones. En Egipto, donde también se practicaba el empalamiento, algunas personas seguían respirando hasta 3 horas. Informes macabros sobre el empalamiento en Indonesia decían que soldados holandeses mataron a unos 10.000 chinos en la masacre de Batavia de 1740, pero Vlad, el empalador, el maestro del horror, pudo haber sido más preciso. Así lo sugieren las crónicas. Sus estacas no siempre salían al azar por el hombro o el pecho. No, su técnica era mejor. Las estacas recorrían el cuerpo y salían por la boca si se hacía correctamente, aunque no siempre ocurría. Si esto es cierto, habría requerido mucha habilidad. Estos hombres eran matones, no cirujanos. No podían controlar el daño interno ni evitar golpear huesos. No podían saber la trayectoria. Hacia la boca era lo indicado, salvo por la experiencia. En realidad, el empalamiento habría sido mucho más caótica que lo que dicen las crónicas y habría tomado mucho tiempo. Los documentos dicen que podía empalar a miles en un día y hasta 30.000 en una mañana. Si las estacas estaban listas y los hoyos cavados, el empalamiento podía ser como una línea de producción. Si 3 hombres hacían la operación, lo más rápido serían 10 minutos, es decir, 6 por hora y 72 al día por equipo de 3. Para 30.000 empalamientos se requerirían 417 equipos de 3 más, de 1.200 hombres trabajando 12 horas sin pausas ni errores. Se dice que lo hizo en una mañana, así que ahora son 834 equipos y casi 3.000 hombres. Para 6 horas de trabajo, probablemente habrían sido 30 minutos por víctima.
Esos son solo 12 empalamientos para un equipo de 3 personas en 6 horas. Logísticamente, 30.000 en una sola mañana puede que haya sido una táctica de guerra psicológica medieval, aunque tal vez no lo fue. El sultán otomano Mehmed II empezaba a preocuparse un poco por tanta gente empalada en sus territorios. Vlad no solo se negaba a pagar la yizia, el impuesto a los no musulmanes, sino que tampoco dejaba de matar. Los otomanos contraatacaron aserrando por la mitad al principal aliado de Vlad, el regente húngaro Miguel Szilágyi, aunque algunas fuentes mencionan la decapitación. Los hombres de Mehmed cruzaron el Danubio, Vlad capturó a varios y los empaló. Muchos eran jóvenes forzados a servir. Para ese momento, él ya estaba llevando a cabo una limpieza étnica, matando a cualquier musulmán que encontraba. Los turcos respondieron entrando a Valaquia y masacrando cristianos, ya que los ejércitos turcos estaban enardecidos. Vlad sacrificó ganado y envenenó fuentes de agua para impedir su uso tras su partida. Era guerra bacteriológica medieval y la situación iba a empeorar. Vlad reunió a todos los enfermos posibles, incluyendo leprosos, tuberculosos y apestados. A todos se les obligó a vestir al estilo turco y mezclarse entre los soldados enemigos. Vlad mataba a sus enemigos desde dentro. Los otomanos tenían una fuerza mucho mayor, quizá más de 150.000 en comparación con el ejército de Vlad, que era de unos 30.000 sintonino. Puede que los números no fueran exactos, pero sus hombres no eran todos soldados entrenados, así que usó tácticas poco convencionales. ¿Funcionó? Si él quemaba todo, una campaña de tierra arrasada, los que venían detrás de él se quedarían hambrientos y sin refugio. Pero para junio de 1462, Mehmed se había adentrado en Valaquia. Estaba a apenas 60 millas de Targoviste. La victoria parecía cercana, y luego, el 17 de junio, bajo la cobertura de la oscuridad, Vlad hizo su movimiento. Cerca de la medianoche, Vlad y su caballería se deslizaron en el campamento otomano. Ya habían estudiado su disposición. Su objetivo era la tienda de Mehmed. Se dio la alarma, pero ya era demasiado tarde. El caos estalló mientras los hombres de Vlad se movían por el campamento, masacrando a turcos medio desnudos en la oscuridad. Los jinetes valacos cortaban lonas y cuerdas. Los caballos huían y las tiendas caían. Los hombres de Vlad incendiaban todo, llenando el aire de humo e impidiendo distinguir a las personas. Entre gritos y el sonido de carne cortada, los mejores hombres de Vlad avanzaban en el campamento. ¿Dónde estaba el sultán? Se abrieron paso hacia el pabellón real, pero en la confusión, de alguna manera llegaron a la tienda equivocada. No se sabe exactamente qué pasó, pero Mehmed ya se había ido, escoltado por sus guardias otomanos. El factor sorpresa se perdió. Antes del amanecer, Vlad y sus hombres partieron. Su mejor oportunidad de vencer a una fuerza mayor ya se había perdido. Pero la incursión demostró algo que nadie creía posible. El ejército improvisado de Vlad, compuesto por campesinos, asesinos y ladrones, estaba a la altura de la tarea. Mataron a 15.000 turcos en una noche, mostrando que los otomanos no eran invencibles. Incluso el Papa Pío II se enteró. Había oído que Vlad el Empalador era imparable. Tras la cruzada ordenada por el Papa, Vlad se volvió una estrella ante la Iglesia Católica, salvando a Europa del Islam. Mehmed no se rindió, se reorganizó y volvió a intentar tomar Targoviste, llegando hasta la ciudad. Las puertas estaban abiertas y todo estaba en silencio, sin soldados que lo detuvieran. Lo único que lo recibió fue un hedor, un olor horrible a cuerpos en descomposición. Un bosque de hombres empalados de aproximadamente 3 kilómetros de largo y casi 1 kilómetro de ancho. Era una guerra psicológica. Ante el bosque de cadáveres, Mehmed ordenó la retirada. El miedo fue la táctica perfecta contra un enemigo superior. La victoria se comentó en Europa. El asombroso pero despiadado Vlad Drácula, hijo del dragón, ahuyentó a los indomables otomanos. Hasta los monstruos tienen límites. Nadie celebraba en Valaquia. Los otomanos destruyeron pueblos y aldeas. Miles fueron masacrados o fueron capturados. Vlad perdió la confianza de su pueblo. Fue demasiado lejos. El sultán huyó, pero tenía un plan: dividir y conquistar. Le dio al hermano de Vlad un ejército de turcos ambiciosos. Su hermano menor, Radu III de Valaquia, llamado Radu el Hermoso, había hecho un pacto. Él había aceptado encontrar lo que quedaba de las élites boyardas, y juntos pondrían fin al sangriento reinado de terror de Vlad. Radu aceptó las condiciones con el sultán, y esta horrible guerra terminaría. Y al igual que su padre y su hermano, Vlad ahora se encontraba enfrentado a la clase noble. Ahora, la invasión no venía desde fuera de sus fronteras, venía desde dentro.
no tuvo más opción que huir. Se dirigió al norte. Allí estuvo años cautivo, un príncipe sin trono. Su captor, el rey húngaro Matías Corvino, antes aclamado como defensor de la cristiandad, ya no lo era. No podía mostrarse apoyando a Vlad para no provocar a los otomanos. Para Vlad era un buen trato. No era un brutal encierro en una mazmorra, sino un arresto domiciliario cómodo. Corvino apoyaba a Vlad, pero por política debía mantenerlo aislado de su gente. Con los años, Corvino reconoció a Vlad como príncipe legítimo de Valaquia. Vlad carecía de hombres y recursos para atacar de nuevo. Para recuperar el poder debía esperar. Pero Vlad pelearía de nuevo. Bajo Corvino, desató una guerra de terror contra los otomanos, con masacres de civiles, empalamientos y tierra arrasada. Murió luchando con un ejército de 2.000 soldados a fines de 1476 o principios de 1477. Su cuerpo fue despedazado. La cabeza fue enviada a su antiguo enemigo, el sultán Mehmed, y luego fue preservada y colocada en lo alto para que todos la vieran en Constantinopla. Él se fue, pero la leyenda vivía. Vlad el Empalador, Drácula, el hombre que logró lo imposible, un táctico del terror de la Edad Media, Vlad el Empalador hizo que sus enemigos desearan no haber nacido nunca. No fue el único gobernante sanguinario y de mano de hierro. Mira las reinas más brutales de la historia o haz clic aquí para otra historia aterradora.